Hola amigos de su canal Jesús en mi hogar. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan una vez más. Hola David, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿estamos bien? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Marcos, ¿qué tal? Estamos bien, por la gracia de Dios. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy especial, el sábado. Un regalo dado por Dios al principio de los tiempos. El sábado fue establecido en un mundo perfecto. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final y puedas ver cómo desglosamos algunas preguntas a la luz de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿es el sábado el séptimo día de la creación? ¿Guardó Jesús el sábado? ¿Sus discípulos y apóstoles guardaron el sábado? ¿Por qué Dios dijo acuérdate? ¿Fue el sábado solo dado a los judíos? ¿Se guardará el sábado en la tierra nueva? ¿Es Jesús el Señor del sábado? Todo esto y mucho más lo desarrollaremos hoy en nuestro podcast titulado Cuando Dios dijo, acuérdate. Así es, Natalie. Este tema del sábado es bastante interesante. A veces pensamos que es simple, pero es muy trascendental. Algunas religiones tienen como base o argumento el por qué no creen en esto del sábado. Y yo me puse a profundizar, me puse a analizar las cosas que ellos tienen para no creer en esto. Y yo dije, wow, la verdad es que debo fortalecer mi creencia sobre esto del sábado. Yo pienso como tú piensas. Nosotros deberíamos centrarnos más en entender por qué creemos, en aprender para interiorizar en nosotros esas creencias y antes de ver por qué otros no creen. Porque si no estamos firmes sobre nuestra roca, cuando empecemos a ver debates y discusiones, nos tambalearemos. Por eso es importante dominar nuestra fe y estar seguro en lo que creemos. Estoy de acuerdo con ustedes, es así, es muy importante nosotros poder profundizar en lo que creemos y a la luz de las Sagradas Escrituras poder tener algo sólido, un fundamento en que creer. Pero también es importante saber en qué se equivocan otras personas para poder ayudarlos, siempre y cuando esto nos permita. Porque hay gente que está equivocada, pero cree que no lo está porque le han enseñado algo y no ha profundizado lo suficiente. Así que es muy importante que podamos desarrollar este podcast con la mayor claridad posible y como hemos planificado, ¿verdad?, a la luz de las Sagradas Escrituras. Tienes razón, es muy importante estar fundamentado en las Sagradas Escrituras, porque como sabemos, esta es la regla de nuestra fe, en donde basamos lo que creemos, y por eso es importante ser como los bereanos, anotar, investigar y creer. No creer sin saber, solamente porque otro lo haya dicho, sino creer con una base. Exactamente, así que vamos a empezar. David, ¿qué es el sábado? Sábado significa en latín sabbatum, que proviene del griego Shabbat. El sábado es el séptimo día de la semana. Tú sabes que hay algunos empresarios que han modificado los calendarios y han puesto el sábado, han puesto el lunes como el primer día de la semana y el sábado como el sexto día de la semana. Por ende, el domingo viene siendo ahora el séptimo día de la semana en el orden de los días de los calendarios que los empresarios han modificado. Yo entiendo que el sábado debería tenerse con deberíamos tener reverencia para mover este día. Este día no es el sexto día como lo están colocando en esos calendarios. Este día es el séptimo día de la semana porque el orden de los días no fue porque un hombre quiso poner este orden. El orden de los días fue Dios quien lo estableció, quien los ordenó. Entonces yo entiendo que esto deberíamos nosotros prestar atención a este daño. Excúsame, David, pero yo no creo que los empresarios hayan hecho este cambio con una mala intención, sino como la semana laboral comienza el lunes, pues quisieron poner ese orden de que se empieza a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
y ya no se trabaja sábado y domingo, aunque está mal. Aunque sea intencional o no, estos empresarios están violentando o moviendo un principio y lo están llevando como tradición. Tú sabes muy bien que si algo nosotros queremos que se fije como ley, hagámoslo como tradición. De hecho, si algo le ha funcionado al enemigo, es hacer las cosas como tradición. Porque las tradiciones tienden a hacer de las cosas que no son como que si fuesen. Y me parece que nosotros deberíamos protestar, los guardadores del sábado deberíamos protestar contra eso. Tú sabes que en este país, en una ocasión quisieron mover lo que es el escudo de la bandera nacional. Muchos entendían que este escudo tiene un valor, un símbolo, a la cual no debería ni siquiera moverse, no debería ni siquiera un ápice de él moverse. Primero porque en el lazo dice Dios, patria y libertad, y en el centro del escudo estaba la Biblia. Y esto es algo moral que entendían que no debería moverse. Pero algunos que lo vieron insignificante, mover simplemente un escudo, pues lo quisieron mover. Sea ignorancia o no que lo quisieron hacer, esto atentaba contra un valor simbólico de la bandera nacional. Nosotros sabemos muy bien que el sábado es un día conmemorativo de Dios como creador. Esto tiene un valor para nosotros muy significativo. Y nosotros deberíamos protestar contra esto, contra esos empresarios que están haciendo esto. Ahora, hay quienes se benefician de esto. ¿Tú sabes por qué? Porque el domingo, que es el primer día de la semana, ahora pasa a ser el séptimo día de la semana. Si tú notas, como me dijiste de los empresarios que quizás no lo quieren hacer con esa malicia, pero realmente nosotros sabemos muy bien que habrán dos grupos al final: los que preservan el principio del sábado o aquellos que guardarán mandamientos de hombre. Y esto está muy cerca. Nosotros permitir esto es como dejar que las cosas se dañen, las cosas que Dios permitió. Y en este tiempo nosotros tenemos que estar sobrios. Y a veces rehuimos a nosotros levantar nuestra voz. Pero hay cosas que serán inevitables nosotros hacerlas. Y vuelvo y te digo, mira, en este tiempo, Natalie, nosotros tenemos que tener calor de la frialdad, valor de la cobardía, lealtad de la traición. Por más que rehuyamos a hacer o a protestar esto, algún día tendremos que tomar una decisión de qué bando vamos a estar, de los guardadores del sábado o los que guardarán el domingo. Tú sabes, David, que tú mencionabas la palabra tradición. Y entonces me llegó a la mente que Jesús en una ocasión mencionó eso mismo. En Marcos 7. 7 al 9. Ajá, Marcos 7, 7 al 9, gracias. Dice, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque haciendo un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces Jesús, ahí haces el mismo énfasis que tú hiciste, de que muchas veces nosotros tomamos tradiciones y la convertimos en mandamientos. Y entonces dice ahí mandamientos de hombres. Y es muy importante eso que decías. Y con nuestra voz, con programas como este, es una forma de nosotros protestar. ¿Por qué? Exacto. Porque dar a conocer la verdad puede ayudar a aquellas personas que están en el error de saber que aunque el calendario tiene el domingo como séptimo día, realmente el séptimo día de la semana es el sábado. De hecho, siguiendo esa línea que ustedes mencionan, me recuerda una frase de Martín Lutero que nos dice que no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Entonces, en esos momentos, cuando nosotros tengamos algo que creemos y vemos que otras personas no creen y están atacándolo,
debemos levantarnos y hacer la voz, intentar decir. Quizás no sea el mejor ambiente, pero debemos hacer lo posible por dejar claro que nosotros creemos y por qué lo creemos. Y por eso hemos hecho este podcast. Así es. Así es, porque la Biblia debemos ponerla en alto y todo el mundo debe saber que Dios es el creador que estableció 10 mandamientos y que el número 4 es el sábado. Entonces, es bueno que entremos en contexto acerca del sábado. ¿Dónde fue realmente establecido el sábado? ¿Fue a los judíos? ¿No fue a los judíos? ¿Qué pasó? Bueno, podemos leer Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia. Y en este capítulo nos encontramos un evento. Dios decide crear el mundo. Y aquí vemos como en todos estos versículos vemos el proceso de creación de Dios, de cómo hizo todo. Y luego pasamos al capítulo 2 y vemos en sus primeros versículos que nos dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Este día es el sábado, el séptimo día. Si nos fijamos en cada uno de los días de la creación, Dios creó algo. Creó el sol, la luna y las estrellas, creó al hombre, o separó el agua y creó la tierra. Pero el sábado creó un día donde Él no hizo nada. Un día especial, diferente a los otros, porque iba a ser un día, como nos dice aquí, donde Él reposó de toda la obra que había hecho. Y vamos a ver más adelante que iba a ser este día un conmemorativo de haber terminado la creación. Dios creó un día especial para recordar la creación. No creó nada en este día, solamente creó el día. Marcos, excúsame que te interrumpa. Tú hablas de día, pero yo he escuchado muchas personas decir que la creación no fueron 7 días literales, como nosotros creemos, como dice la Biblia. ¿Cuáles son las bases bíblicas para nosotros afirmar que la creación fueron 6 días literales de 24 horas? ¿Hay alguna base bíblica para eso? Sí. Al final de cada uno de los 6 días vemos que nos dice: y fue la tarde y la mañana tardía. Lo podemos ver en el verso 5, 8, 13, 19, 23, etc. En estos versículos nos dice: tarde y mañana Dios creó y fue el día. El único periodo que tiene tarde y mañana es un día. También veremos en el verso, en Éxodo 8, en Éxodo 20, versos del 8 al 11, que nos habla del el cuarto mandamiento de honrar el sábado. Y ahí nos dice Dios que como Él trabajó 6 días y descansó uno, nosotros debemos trabajar 6 días y descansar uno. Sería raro que Dios haya trabajado 6 días que eran equivalentes a 1000 años y nos mande a hacer lo mismo, porque es imposible para un humano vivir tanto tiempo. Debía ser un periodo que el ser humano podía comprender, un periodo que podía abarcar y un periodo donde no muriese al descansar ese día. Y vemos en los israelitas que efectivamente trabajaron 6 días y descansaban uno. Lo que queda claro, al ver que Dios nunca le corrigió esa forma de obrar, que se refería literalmente a días y un día de descanso. Sé que a alguno puede parecerle un poco extraño, como con la ciencia se ve que parecen millones de años, que se tardó en la creación y cosas por ese estilo. Pero Dios es un Dios todopoderoso y pudo haberlo hecho todo en un instante. Que a nosotros nos parezca que fue un proceso lento, no quiere decir que Dios lo haya hecho de forma lenta. Simplemente puede ser que nuestros medios y nuestra forma de ver el mundo sea limitada. De hecho, la ciencia misma acepta que no lo sabe todo. Y ella todavía no ha comprendido, no ha entendido, no ha puesto la variable llamada Dios en sus cálculos. Porque todavía no han podido demostrar su existencia, porque Dios es por medio de la fe. Si se demostrase la existencia de Dios, quedaría claro que efectivamente pudo haber sido 6 días literales. Porque Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo como quiera hacerlo. Una pregunta, porque la cita que leíste, que reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo.
sea, Dios reposó porque estaba cansado de la creación. Claro que no, David. Dios no se cansa, pero vamos a leerlo en Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, que Dios no se cansa. Dios no descansó porque estaba cansado. Simplemente nos dio ejemplo. Y cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús menciona, ejemplos es dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, si Dios no estaba cansado, ¿cuál era el propósito de crear el sábado? Bueno, como ya mencioné, Éxodo 20:11 lo explica. Vamos allá. Éxodo 20 es el capítulo donde nos menciona los 10 mandamientos que Dios entregó. En el verso 11, continuando con el cuarto mandamiento, nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos dice claro, el sábado es un día especial porque después de 6 días de Dios trabajar, designó un día para descansar. Y lo hizo especial, lo bendijo, lo santificó. Santificar significa apartar, hacer especial. Y luego le dio una bendición. Solamente por esto y nada más debemos considerar el sábado como un día especial. Vemos que Dios no exactamente se cansó, sino que quiso establecer un monumento, un conmemorativo, un recuerdo. De hecho, el sábado inicia, acuérdate, te acordarás, ese mandamiento. Porque es un día para nosotros recordar que Dios lo hizo todo. Exactamente, la Biblia no solamente aquí en Éxodo 20:11 nos recuerda que Dios es el creador, sino que leemos Génesis 1 y vemos que Dios crea. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 91, que dice, 92, antes que naciesen los montes, o formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Para nosotros aceptar que Dios es Dios y ese es el creador, necesitamos lo que tú decías hace un momento, Marco, necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto de la creación, de que fueron 6 días literales, también necesitamos fe. Aunque la Biblia lo especifica claramente. También podemos leer en Colosenses 1:16, que dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos como la que hay en la tierra. Sigue hablando de Dios como creador. Y hay una cita que me gustaría así que leamos completa, y es Jeremías 10:10-12. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses no hicieron los cielos ni la tierra. Desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Wow, esa cita de Jeremías es bien interesante y más me gusta el verso 11, cuando dice que los dioses serán destruidos porque no hicieron los cielos y la tierra. O sea, da a notar claramente que Dios es Dios verdadero. Amén. Y yo tengo otra cita para complementar. Vemos que en Jonás 1:9, cuando en esta ocasión todos los marineros estaban clamando a su Dios y le preguntaron a Jonás que cuál era su Dios. Y él le dice, yo soy hebreo y temo al Señor, a Jehová, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A diferencia de Dios, de todos los demás dioses falsos, es que Dios lo hizo todo y eso lo hace Dios. Exactamente, y al ver que Dios es el creador, entonces vemos como el sábado resalta eso, como tú decías ahorita, y adorar a aquel que hizo, y entonces ahí se va como creador. Hace un momento hice una pregunta y es acerca de que el sábado fue dado a los judíos.
¿Había judíos cuando el Señor creó el sábado? Vemos la creación del sábado instituida en Génesis 2, del verso 1 al verso 3. Vemos que Dios decidió reposar ese día. No existía ningún judío. Los únicos seres humanos eran Adán y Eva. Y Dios decidió reposar. De hecho, Dios reposó y instituyó el sábado incluso antes de que existiese el pecado, el cansancio, por así decirlo. O sea que el sábado viene siendo algo más especial que solamente un día de simplemente descansar y reposar, o un día hecho para los judíos. El sábado fue un día para la creación, un día de la creación. Y si tú te consideras creación de Dios, deberías reconocer que el sábado es el día que Dios creó para esto. Amén. Tú sabes, Marco, que tú mencionabas ahorita acerca de Jonás 1:9 y Natalie leía un poquito sobre Jeremías. Y yo tengo aquí algo sobre Moisés. Moisés en el Salmo 90, 1:2 dice: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Antes que se formasen los cielos, la tierra, el mar, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el caso de Jeremías y Jonás, no hay un registro que diga que ellos guardaron el sábado. Pero nótate algo. A nosotros, el sábado nos recuerda a Dios como creador. O sea, reconocer la grandeza de Dios. Que Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen. Pues mira algo, que ellos reconocían a Dios como el creador. El sábado es el camino para reconocer a Dios como creador. Y ellos, pues, reconocían a Dios como creador. ¿Qué conclusión pudiéramos tomar de esto? Que ellos guardaban el sábado. Claro que porque sí. El sábado, los que nos lleva a nosotros es a reconocer la grandeza de Dios como creador. Y ellos reconocían a Dios como creador. Aunque no hay un registro, para mí, estos hombres reconocían o tenían el camino para entender que Dios era su creador. Mientras tú hablabas de reconocer a Dios como creador, yo me puse a meditar sobre los 10 mandamientos. Porque muchas personas dicen, tú sabes, que los 10 mandamientos fueron abolidos y eso, pero cuando tú te pones a hablar con ellos, te das cuenta que al final solamente creen que el único que fue abolido es el sábado. ¿Por qué? Porque aunque dicen que los 10 fueron abolidos, tú le preguntas, por ejemplo, el 1, ¿tú tienes dioses ajenos? Claro que no adoran otros dioses y reconocen que el único Dios es Jehová. Entonces tú sigues preguntándole por el número 2, por ejemplo, ¿y tienes imagen? No tienen, algunos no tienen. Y entonces te va el 3, ¿tomas el nombre de Dios en vano? Por supuesto que no. Entonces esos primeros 3 se puede decir que los guardan. Y dejas el sábado ahí, te vas al 5. Y honras a tu padre y a tu madre, por supuesto, eso jamás está abolido, porque decir que honra a papi y a mami está abolido es como decir que ya yo no lo honro. Y después tú matas, tú robas, tú adulteras, todo eso. Y decir tú matas, tú robas, tú adulteras, te dicen que no. Entonces, al final, el punto no está en que si los 10 mandamientos fueron abolidos, porque el mundo cristiano reconoce que honrar a papi y a mami, que no matar, que no robar, que no adulterar, todo eso siguen siendo mandamientos. El foco está en el sábado. Dicen que está abolido el sábado y fíjate que el sábado está en el centro de la creación, en el centro de los 10 mandamientos. No está al principio para hacerle así ni al final para quitarlo, sino en el centro. Entonces, mi pregunta es, si yo reconozco 9, 8, 7, 6, pero uno no. Si yo guardo todo, pero adultero. Si yo guardo todo, pero no reconozco que el sábado es el día de la creación. Entonces, ¿qué pasa con eso? La Biblia fue preparada para todo. Esa pregunta nos la deja clara su respuesta en Santiago 2:10, que podemos leer, que nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si yo mato, pero guardo todo lo demás, soy pecador. Si yo robo, pero guardo todo lo demás, soy pecador. Si soy mentiroso, pero hago todo lo demás, soy pecador. Dios dejó claro que en el cielo no va a entrar un pecado.
debe ser limpio de corazón, sin mancha. Dios que necesita integridad, una persona totalmente santa. Por eso no se puede guardar un punto de la ley y ofender todos, o guardar todos y ofender uno. Y es cierto que vivimos por la gracia, pero eso no descarta la ley. Pero yo he escuchado muchas personas decir que como somos salvos por gracia, no tenemos que guardar la ley. ¿Cómo yo puedo responder a eso? Bueno, para esas personas yo los invito a leer el capítulo 2 de Santiago completo y a entenderlo. Ese es un capítulo que deja claro que es cierto que somos salvos por gracia, pero que la ley debe ser guardada, que debemos hacer lo posible por guardar la ley, que no estamos excluidos de ella. También les invito a ver este contenido aquí, que es acerca de esto, que tratamos este tema. Lo hemos titulado "Cómo no ayudar a Dios", y también puede ser muy útil para comprender qué hacer y qué no hacer en nuestra vida cristiana. Ok, yo creo que vamos claros hasta aquí, pero ¿nosotros somos salvos por obras? No. Podemos leer en citas como Efesios 2, del 8 al 9, que nos dice que somos salvos por medio de la fe. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 también nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Jesucristo. Y para concluir también en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, no somos salvos porque hayamos hecho algo. Somos salvos porque Él quiso salvarnos. Ahora, compartamos esto con Santiago y nos damos cuenta de que somos salvos por gracia, pero aún tenemos una ley que cumplir. No nos salvamos por la ley. La ley es algo que hacemos después de que ya somos salvos. Porque si intentamos guardar la ley para salvarnos, nos vamos a perder. Pero si intentamos excluir la ley después de ser salvo, nos vamos a perder también. Es un proceso, un camino. Nos salvó la gracia, pero no podemos excluir la ley. Exacto, por eso Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no voy a guardar la ley para amar a Jesús, sino que primero amo a Jesús y Él es quien me lleva a guardar los mandamientos. Jesús es quien pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que, como tú decías, somos salvos por gracia y justificados por la fe. Muy interesante, Marco, todas esas citas que tuviste leyendo ahorita. Y tengo aquí lo que es Gálatas 3:24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por medio de la fe. Qué interesante saber que nosotros, la ley nos lleva a Cristo y Cristo es quien nos justifica. O sea, no somos salvos porque nosotros guardamos la ley. Ahora la ley nos lleva a Cristo. Tú sabes que mientras tú hablabas, y Marco, de todo eso de que Dios es el creador, me lleva a Apocalipsis 14:7, donde en el mensaje de los 3 ángeles, específicamente en el versículo 7, dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros comparamos ese versículo, o cuando nos ponemos a buscar en la Biblia otro versículo que repita a sí mismo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, aterrizamos en Éxodo 20:11, cuando se habla: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces después dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, ¿verdad? Y las fuentes de las aguas. Inevitablemente, así como Apocalipsis 14:7 me recuerda a mí que Dios es el creador, de igual manera también lo hace el sábado, cuando me dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, el sábado no es un asunto que se inventaron los adventistas. El sábado es algo que está establecido en la Biblia, que me recuerda a mí que soy creación de Dios, que yo no vengo del mono, que la tierra no fue millones de años, sino que Dios es mi creador y que pertenezco a Él, y que Él es que me va a ayudar a guardar el sábado, porque yo no puedo. Bueno, esta muestra de las escrituras, la que mencionaba en Apocalipsis 14:7, debe convencer a cualquiera de que el sábado es un día especial junto con la creación, y que mientras la creación exista, el sábado existe para recordarnos de ella. Ok, sigamos profundizando.
¿Guardó Cristo el sábado? Muy buena pregunta. Porque si la Biblia dice ejemplos he dado para que hagáis como yo hice, pues entonces debemos ver si Jesús guardó el sábado. Vamos a Juan 15:10. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles mandamientos? Lo que mencionó Marco ahorita en Santiago 2 y lo que hemos venido mencionando en Éxodo 20. Sí, pero ahí no menciona directamente el sábado. No lo menciona directamente, pero si nosotros hablamos de los 10 mandamientos, el sábado está ahí. Pero si tú quieres una un poquito más clara, pues podemos leer en Lucas 4:16, donde dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Para Jesús era costumbre guardar el sábado, no como lo guardaban los judíos, creyendo que por sus propias obras iban a salvar y agregándole muchísimos mandatos más al asunto del sábado. No así, Jesús guardó el sábado como el Señor lo instituyó, haciendo las obras de bien, ayudando a los enfermos, predicando, descansando, reconociendo que Dios es el creador del sábado. Y como decía Marco, que el sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre. Así lo guardó Jesús y así nos invita a guardarlos nosotros también. De hecho, podemos ver eso en Marcos 2, 27 al 28, donde Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Poco más de 5 versículos después, en el siguiente capítulo, vemos hasta una ocasión donde Jesús sana la mano de un hombre que estaba enfermo en día sábado. Y antes de eso él pregunta, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Para confrontar a todos los que venían a acusarle por hacer algo en sábado. O sea, Jesús muestra la importancia del sábado, pero también muestra que él lo respetaba y que lo consideraba un día especial. Después de todo lo llamó, se llamó el Señor del sábado. Entonces, si el sábado nos recuerda a Dios como creador y Cristo es el Señor del sábado, ¿estuvo Cristo algo que ver con la creación? Absolutamente. Juan 1:3, bueno, el capítulo 1 completo, pero especialmente el 3, nos deja claro que Jesús tuvo que ver en la creación. El verso 3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que es hecho ha sido hecho. Cristo fue agente activo en la creación. Él participó y creó junto con el Padre. Entonces Él también descansó en el sábado. Ok, Jesús guardó el sábado. ¿Y los discípulos guardaron el sábado? Claro que sí, David. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos 13, los versículos 42 al 44, te lo voy a leer. Dice, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicase estas palabras. Esta versión dice sábado. Hay algunas versiones que dicen séptimo día de la semana. Y hay algunas más que donde dice séptimo día de la semana le ponen un asterisco y debajo al final de la página dice aquí equivale a sábado. Es decir que todo está muy claro. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la multitud o la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, que ellos sí predicaban y guardaban el sábado como día de reposo. También cuando nosotros vamos a Marcos 16, 1 y 2, está en el contexto de cuando Jesús resucita. Nosotros sabemos que según la Biblia Jesús murió viernes, el sábado descansó en la tumba y el domingo pues resucitó. Por eso nosotros sabemos que el domingo es el día de la semana, porque así mismo lo enseña la Biblia. Y entonces el 16 dice, y cuando hubo pasado el sábado o el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque todos sabemos que Jesús resucitó en domingo. Día de la mañana, a la salida del sol, volvieron al sepulcro y entonces ahí vieron la resurrección.
¿Qué pasa? Que este evento de que Jesús haya resucitado en domingo se ha tomado como si Jesús hubiese autorizado el cambio. Como que si ya él resucitó en domingo, ya no hay que guardar el sábado, sino el domingo. Pero tristemente, este cambio de sábado a domingo no tiene ni siquiera que ver con la resurrección. Porque tú te pones a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y tú no encuentras ninguna autorización para ese cambio. Y digo de paso, dicha autorización debió darla a Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ese cambio ni siquiera tiene que ver con Jesús, ni siquiera tiene que ver con la Biblia. Te invito a investigar de dónde viene el domingo como día de reposo y verás que no es bíblico. Dios dijo en Génesis sábado y sigue diciendo sábado a través de toda la Biblia. Interesante, Natalie, esa explicación. Miren, hay un capítulo de la Biblia que no quiero que pase, que no quiero que pasemos por alto sin mencionarlos. Y se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, pero específicamente en el verso 9. Y lo voy a leer. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mi pregunta es, ¿qué reposo? Bueno, para entender eso vamos a leer el contexto. O sea, vamos a leer los alrededores. Leeré desde el verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Qué bueno, Marco, que pudiste leer todo el contexto del capítulo 4 del libro de Hebreos. Es bien interesante entender a qué reposo se está refiriendo este capítulo. Y todo el capítulo realmente trata sobre eso. Miren, el pueblo de Israel, Dios le había prometido entrar a la Canaán terrenal. Ese era su reposo, el que Dios quería ya que ellos entraran. Bueno, porque estaban vagando en el desierto, caminando, y Dios quería que ellos descansaran. Ahora, el pueblo de Israel, algunos no pudieron entrar porque habían rechazado esa oportunidad de entrar en ese reposo. Rechazaron la invitación que Dios le había ofrecido. Algunos que sí pudieron entrar, pero no permanecieron en el reposo que Dios quería que ellos pues aceptaran. Hoy en día, Dios nos sigue invitando a nosotros a entrar en ese reposo. Pero ahora ese reposo se está refiriendo al reposo de la gracia que nosotros aceptamos por medio de Cristo. Por eso nosotros podemos ver cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nótate que Cristo es nuestro reposo, porque en Él podemos nosotros poder encontrar esa libertad que Dios nos ha ofrecido a través de su gracia. Mira que el pueblo de Israel, Dios le dijo que si entrarían a la Canaán terrenal, entrarían en su reposo. Hoy Dios nos llama a nosotros a entrar a ese reposo prometido. ¿Cuál es ese reposo? Entrar no ahora a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de la gracia que es a través de Cristo Jesús. Por eso nosotros hoy estamos invitados a entrar en ese reposo, tal y como Dios quería que el pueblo de Israel aceptara su reposo, un reposo permanente,
nótate que algunos de ellos, a pesar de haber entrado a la Canaán terrenal, no permanecieron en su reposo. Pero ahora la invitación que tenemos es de entrar a la Canaán celestial, pero ahora vamos a tener un reposo permanente. Porque nótate que en el cielo ese es el reposo que Dios quiere darnos, pero de manera eterna. El sábado es un recordatorio semanal de que no somos productos del azar, sino obras de un creador. Podemos verlo, se puede ver que lo único que se creó en el sábado fue eso, un recordatorio de que la creación fue por Dios. Reconocer el sábado como día de reposo es reconocer que Dios es el creador. Se ve que en el mensaje del primer ángel nos manda a temer a Dios. ¿A cuál Dios? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, al Dios creador. Una muestra de que en las profecías quedaba claro de que el sábado iba a llegar hasta el tiempo del fin y que iba a ser necesario temer, reverenciar a ese Dios que creó todo. El día sábado es quien nos muestra esto. Así es, el sábado es un oasis en medio de este mundo desierto. El sábado no solamente nos recuerda a Dios como creador y nos invita a adorarle y a reverenciarle, sino que también nos proporciona reposo físico, reposo de las labores seculares. Yo muchas veces cuando llego a la casa así tan cansada del trabajo, digo, Dios mío, ¿cómo viven la gente que no guardan el sábado, que no se sientan, que no reposan, que no pueden tener ese espacio para decir, y que entonces en ese descanso es como que las baterías vuelven y se recargan y tu mente se desconecta porque necesitamos eso, necesitamos ese descanso, porque el Señor lo proporcionó para nuestra bendición y gloria a Dios por eso. Así es, Natalie. Y yo te invito a reconocer a Dios como creador y lo hace guardando lo que es el día de reposo, el sábado. También les invito, hermanos, a que reflexionen en Santiago 2:10, un versículo que nos muestra que no podemos sentirnos excusados por guardar todo menos uno. Toda la ley es importante, toda la ley merece ser guardada. Reflexionemos en esto. También le invitamos a que puedan reflexionar en que somos salvos por gracia. Guardar los mandamientos nos salvará. Guardamos los mandamientos porque ya hemos aceptado esa salvación de Cristo, reconociendo que por nosotros no podemos, sino que tenemos que dejar que Jesús ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque el mismo Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y con esto hemos llegado hasta el final de nuestro contenido. Me alegra de que te hayas quedado hasta aquí y lo hayas visto todo. Esperamos que puedas reflexionar y reconocer la importancia de este día de reposo, del día sábado. Gracias por estar hasta aquí. Y no podemos terminar sin decirte, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Dale me gusta, comenta, déjanos ahí tu comentario, qué te pareció el video, qué otros temas sugiere que podamos hacer. Y comparte para que otras personas también puedan salir bendecidos como tú lo fuiste. Dios te bendiga.